Sí, ahora sí. Ya, sí, ahora puede continuar. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces decíamos, ¿a qué llamamos oración? Pueden abrir sus micros. ¿Qué es la oración? ¿No? Escribimos en el chat, tampoco. ¿Qué dicen? Aquí tengo los apellidos, ¿no? Un conjunto de palabras Oliver. A ver, te escucho. Un conjunto de palabras que expresa una idea. Muy bien, nos dice un conjunto de palabras que expresa una idea, ¿no? Es esa unidad mínima de comunicación. Entonces tenemos aquí la oración. La oración es un conjunto de palabras que expresa una idea y ahí tenemos el aspecto semántico, ¿no? Expresa ideas con sentido completo. La oración en el aspecto del sonido fonológico posee entonación y está delimitada por pausas, es decir, posee una curva entonacional. Si yo digo, Carlos, el estudiante de primer ciclo, el joven con el que nos cruzamos ayer, el que llevaba los libros de lingüística en la mano. Les pregunto, ¿tenemos una oración? Si digo, Carlos es un estudiante de primer ciclo de lingüística. Ahí tenemos oración. Entonces, hay una diferencia entre lo primero que he pronunciado y luego lo siguiente, sí, ¿no? Y la diferencia se nota con mucha claridad en cuanto a la entonación. Mientras que una hay un cierre, ¿no? Al final hay un cierre, terminó la oración. En la primera, todos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con Carlos, no? ¿Qué pasa con Carlos, que es estudiante de primer ciclo, con quien nos cruzamos por la mañana, quien llevaba los libros en la mano? Ya, ¿qué pasa con Carlos? Entonces, ¿por qué? Porque tengo una frase que se puede seguir extendiendo, pero sigue siendo una frase, mientras que cuando decimos Carlos es el estudiante de primer ciclo de lingüística, ¿no? O es un estudiante de primer ciclo de lingüística. Entonces, ahí sí cerramos la oración. Ya hemos predicado de Carlos. Además, decimos que la oración está formada por una frase nominal sujeto y una frase verbal predicado, cuyos núcleos concuerdan en número y persona. Y expresa ideas con sentido completo. Entonces, estos aspectos, estas definiciones que apuntan cada una a un criterio, es importante que las tomemos en cuenta siempre cuando tenemos que distinguir una oración de aquello que no lo es. Veamos, tenemos un sujeto, que es una frase nominal. Esa frase nominal tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre. Entonces, el sujeto de una oración siempre va a ser una frase nominal. Y su núcleo siempre será un nombre o un pronombre que lo reemplaza. Va a tener un predicado. Y este predicado siempre es una frase verbal. Puede tener como núcleo un verbo simple o una perífrasis. Veamos el ejemplo. Mi hermano y mi padre participarán en un concurso. Mi hermano y mi padre, sujeto.
predicado participarán en un concurso. El núcleo de este sujeto es hermano y padre. ¿Qué tipo de frase nominal tenemos ahí? Tengo una frase nominal compuesta, coordinada como sujeto de esta oración. Y el predicado participarán en un concurso. El núcleo del predicado es el verbo participarán. ¿Por qué el núcleo del predicado, que es la palabra participarán, este verbo, está en tercera persona plural? Porque el núcleo del sujeto es hermano y padre, ¿cierto? Entonces decimos que siempre, pues, el núcleo del sujeto va a estar en concordancia con el núcleo del predicado. ¿En qué concuerdan? En la persona, que en este caso sería tercera persona, y el número. Y en este caso el número es plural. Entonces, si decimos que la oración está compuesta por dos elementos que son sujeto y predicado, vamos a definir el sujeto. Entonces, el sujeto decimos que es la persona, animal o cosa de la cual se predica algo. Es una de las funciones de la frase nominal. Y decimos que el sujeto es, pues, el tema de la oración. ¿De quién o de qué decimos algo? ¿Cómo reconocemos el sujeto? Número 1, identificar el verbo de la oración. Número 2, preguntar quién o qué más verbo. Y finalmente, verificar la concordancia de número y persona. Tenemos 3 oraciones y vamos a identificar el sujeto en estas 3 oraciones. Empecemos con la primera. La primera participante habla 2 lenguas andinas. Entonces, en el chat, ¿no? Todos escribimos ahí, vamos escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Identificamos el verbo. Yo ya escribí la oración, ustedes escriben su oración. ¿Cuál es el verbo en la primera participante? Habla 2 lenguas andinas. Entonces decimos, el verbo es habla, ¿no? Ahí lo subrayo. Preguntar qué o quién al verbo. Aquí, ¿qué le preguntaré? ¿Qué o quién? ¿Qué habla o quién habla? ¿Quién habla? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién habla? Entonces, mi pregunta será, ¿quién habla? Y la respuesta a quién habla es, ¿quién habla? La primera participante, ¿cierto? Ahora verificamos si hay concordancia. Digo, la primera participante, en cuanto a la concordancia, ¿qué decimos? ¿Singular o plural? ¿De qué persona estamos hablando? Aquí tengo entonces la tercera persona y el número es singular. Vamos a poner solo ese para que no se vaya hasta el otro. Listo, singular. Entonces, he verificado. ¿Qué pasaría si yo no hubiera preguntado quién habla, si no hubiera dicho qué habla? Ni la respuesta hubiera sido otra, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Lenguas andinas. Entonces, al verificar, me hubiera dado cuenta que es incorrecto. ¿Por qué? Porque 2 lenguas andinas están en plural y el verbo en singular. Entonces, siempre tenemos que seguir estos pasos.
Vamos a ver las siguientes oraciones y ustedes las van a trabajar en el chat, ¿sí? A la alcaldesa la recibieron todos los pobladores. Dentro del camión, los policías hallaron un cargamento ilícito. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ya. Ahora a ustedes les toca solo, ¿sí? Ya, muy bien. Verbo, recibieron. La pregunta, ¿a quién recibieron? A ver. Veamos. ¿Están de acuerdo todos o no están de acuerdo? Tengo, a la alcaldesa la recibieron todos los pobladores. Les recuerdo algo que es importante. El sujeto es una de las funciones de la frase nominal. Recuerden la estructura de la frase nominal. ¿Cuál es la estructura de la frase nominal? Entonces digo, FN, ¿cierto? Una FN. ¿Qué estructura tiene? Puede tener un determinante, hemos dicho, ¿no? Determinante, más, puede tener un adjetivo también delante. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Qué más puede tener, chicos? Más, a ver, un sustantivo de núcleo, ¿no? Más puede tener un adjetivo, más o menos. Esa es la estructura de la FN. Ahora, yo pregunto, ¿a la alcaldesa tiene esa estructura? Entonces, digo, el verbo ya está identificado. Me dicen que el verbo es recibieron. Muy bien. Miss, me he dado cuenta de que también se puede leer al revés, o sea, todos los pobladores recibieron a la alcaldesa. Ya, entonces, ¿cuál sería mi pregunta? Mi pregunta tiene que ser quién o qué, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería mi pregunta acá? Sería, ¿quiénes la recibieron? ¿Quiénes recibieron? ¿Cierto? ¿Quiénes recibieron? Muy bien. Esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Quiénes recibieron? ¿Y cuál sería la respuesta a quiénes recibieron? ¿Quiénes recibieron? Todos los pobladores. Todos los pobladores. Entonces, todos los pobladores, ¿sí? Digo, vamos a ver si hay concordancia entre el verbo y el sujeto. Entonces digo, todos los pobladores. Tercera persona, ¿no es cierto? Tercera persona. Y digo, muy bien, ahora, singular o plural en cuanto al número. Será el número plural, ¿cierto? Esa, plural. Ya. Entonces, ¿qué me doy cuenta en esta oración? Que el sujeto no siempre va a ir delante, puede ir pospuesto al verbo.
¿ya? Y yo digo, muy bien. ¿A quiénes recibieron? A la alcaldesa. Cumple otra función, ¿no? Recibió a alguien. Entonces, a la alcaldesa estará cumpliendo la función de objeto directo. Pero no es el punto. El punto es identificar acá el sujeto, ¿cierto? ¿Quiénes recibieron? Puedo añadir a la alcaldesa. ¿Quiénes la recibieron? Todos los pobladores. Pero aquí me dicen, el reconocimiento es preguntar, ¿quién? Más verbo. Entonces digo, ¿quiénes recibieron? Todos los pobladores, ¿cierto? Y hay concordancia entre estos dos elementos, verbo y sujeto. Perfecto. Trabajamos la siguiente. Dentro del camión, los policías hallaron un cargamento ilícito. De la misma manera, lo podemos trabajar en el chat. Incluso su compañero Oliver nos dice que ahí hay un hiperbatón, ¿no? ¿Y por qué se presenta ese hiperbatón? ¿Qué es el hiperbatón? Cuando se rompe el orden lógico. ¿Y cuál es el orden lógico en la oración? Sujeto, verbo, ¿cierto? Entonces, aquí se ha roto el orden lógico porque el objeto directo ha pasado delante de. Muy bien. Continuemos. Dentro del camión, los policías hallaron un cargamento ilícito. Hacemos igual la pregunta. Todos se hacen la pregunta y uno de ustedes lo escribe en el chat. ¿Nadie? A ver qué pasó. Vamos. Dentro del camión, los policías hallaron un cargamento ilícito. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo es... Muy bien, ¿no? El verbo es... ok. ¿Quiénes hallaron, no? ¿Quiénes hallaron un cargamento ilícito, no? El verbo es hallaron. Muy bien, sujeto, los policías. Perfecto, ¿no? Entonces tengo que acá, los policías es el sujeto. Yo ni siquiera tendría que escribirlo, puedo hacerme mentalmente la pregunta, ¿no? ¿Quiénes hallaron? Los policías. ¿Qué hallaron? Un cargamento ilícito. ¿Dónde lo hallaron? Dentro del camión, ¿cierto? Veo si hay concordancia. Los policías, tercera persona, hallaron plural, ¿no? Entonces sí está la concordancia ahí, ¿no? Perfecto. Y aquí el verbo lo subrayo. Muy bien. Entonces es importante que verifiquemos, ¿no? Pasamos a la estructura del sujeto. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Siempre va a presentar un núcleo. El núcleo siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Puede presentar modificadores directos, que son los determinantes, o también podría presentar adjetivos, que también son modificadores directos. Puede presentar modificador indirecto, frase preposicional, aposición o una proposición subordinada adjetiva. Voy a retornar al ejercicio anterior para recalcar algo importante, ¿no? ¿Por qué a la alcaldesa no podría ser sujeto? Porque esta está empezando en una preposición. Jamás un sujeto empezará en preposición. Nunca, porque empezaría en determinante, ¿cierto?
Muy bien. Seguimos. Entonces tenemos aquí sujeto, predicado. Las ventanas de la casa serán instaladas por Fernando. Núcleo, ventanas, modificador directo las. De la casa, modificador indirecto, tengo una frase preposicional. Serán instaladas por Fernando, ¿cierto? Veamos otro ejemplo de sujeto. Saúl, mi hermano mayor, nos llamó de Canadá. En este caso tengo el núcleo y tiene modificador indirecto. El modificador indirecto es una aposición. Y recordamos que la aposición es equivalente al núcleo, ¿no? Si digo mi hermano mayor, bueno, todos saben que mi hermano mayor, digamos, es Saúl, ¿cierto? Por lo tanto, es equivalente. Tenemos Andrea, no tiene modificadores, Andrea es el sujeto. Andrea es el núcleo de la frase nominal Andrea, ¿cierto? La eximia abogada que nos orientó vive en Los Olivos. Abogada, el núcleo, presenta dos modificadores directos, el determinante, la, artículo, y el adjetivo eximia. Ahora, que nos orientó es una proposición subordinada adjetiva. También le llaman proposición de relativo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar encabezada por un relativo, ¿no? Que nos orientó. Si digo, la eximia abogada que nos orientó, ¿tengo oración? No, porque que nos orientó está funcionando como una proposición subordinada adjetiva, un modificador indirecto que modifica abogada. Ellas, quienes trabajan mucho, son mis vecinas. Entonces aquí tengo diferentes tipos de frases nominales, de estructuras de frase nominal, cumpliendo la función de sujeto. Y pues acompañamos del predicado para esclarecer la oración, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? Las ventanas de la casa, muy bien, sujeto, tema de lo que voy a hablar, digo, serán instaladas por Fernando. Saúl, mi hermano mayor, es mi tema. Nos llamó desde Canadá, es lo que predico de él. Andrea donará todo su salario. Qué buena que es Andrea, ¿no? La eximia abogada que nos orientó. Muy bien, ¿qué digo de ella? Vive en Los Olivos. Ellas, quienes trabajan mucho, son mis vecinas. Muy bien, entonces vamos a pasar al ejercicio siguiente, ¿no? Subraye el sujeto, identifique sus elementos en cada oración. Lo trabajamos en el chat.
Ya, muy bien, chicos. A ver, empezamos a trabajar, ¿sí? Los ejercicios. Me dicen, subraya el sujeto e identifique sus elementos en cada oración. Entonces, en la número 1, ¿cuál sería mi sujeto? A ver. Ay, Dios. Ese ruido estridente, me dice Yanela. Ese ruido estridente, el bosque. Ella, el bosque. El bosque cuyos árboles son frondosos. El bosque cuyos árboles son frondosos. Los gatitos que tiene en casa. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. El bosque cuyos árboles son frondosos. Muy bien. Sujeto, ¿verdad? Después me dicen los gatitos que tiene en casa. Ese ruido estridente. ¿Sí? Aunque vi algo más, a ver, ¿qué más hemos visto aquí? Ella, el bosque, ya, ella y el bosque. Alguien nos dice que es ella, no lo dice otra persona, ¿no? Entonces vamos a colocar así, ella, y nos dicen también el bosque. Ya, tenemos otras oraciones, ¿eh? La 4, la 5, luego miramos, ya todo lo revisamos, ¿sí? Podemos ir haciendo las preguntas, ¿no? Porque ya yo he determinado que es ese ruido estridente, tengo que comprobarlo, ¿no? ¿Qué hago como número 2? ¿Cuál era mi paso? ¿Cuál era mi primer paso para identificar el sujeto? Ubico el verbo, ¿no? Luego hago la pregunta, luego ya tengo una respuesta, luego verifico el número y la persona, ¿no? Que haya esa concordancia. Muy bien, tenemos 4 y 5, a ver. ¿Ya? El dueño de la empresa textil
el moderno y costoso reloj de mi abuela. Tengo el dueño de la empresa textil y digo el moderno y costoso reloj de mi abuela. Muy bien, entonces vamos a verificar. Estimado vecino, nos incomoda mucho ese ruido estridente. ¿Cuál es el verbo? Vamos a identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Incomoda, ¿cierto? Entonces vamos aquí a ponerlo. Ya, incomoda. Y digo, ¿qué incomoda ese ruido estridente? Ese ruido estridente está en tercera persona singular, incomoda tercera persona singular. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿cierto? Nos vamos a la siguiente oración. Todas las tardes ella alimenta a los gatitos que tiene en casa. Alguien me dijo que es los gatitos que tiene en casa y alguien me dijo que es ella. Tengo el verbo alimenta. ¿Qué pregunto? ¿Quién alimenta? ¿Quién alimenta o a quién alimenta? ¿Cuál sería mi pregunta, chicos? Pueden escribirla si gustan, pueden decirla también, ¿no? ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Quién alimenta o a quién alimenta? Abran sus audios. ¿A quién alimenta? Vamos a volver acá. A ver, ¿qué nos dice, qué nos decía la regla, ¿no? ¿Qué nos decía la indicación? ¿Qué pregunto? ¿Quién? ¿Quién? ¿O a quién? ¿Quién? ¿Quién? Regreso a mi ejercicio. Entonces, si yo pregunto, ¿quién alimenta? ¿Cuál es la respuesta? Ella. Ella, ¿cierto? Entonces, ella dejará de estar en rojo para pasar a estar subrayado porque este sería mi sujeto. Estoy preguntando quién. Ahora, digo, ¿hay concordancia entre alimenta y ella? Todavía podría crearme alguna duda, pero digo acá. ¿Hay concordancia entre alimenta y los gatitos que tienen en casa? Digo, el verbo alimenta está en tercera persona y está en singular. ¿Y los gatitos que tienen en casa están en singular o en plural? Está en plural, ¿verdad? Por lo tanto, los gatitos que tienen en casa va a cumplir otra función en la oración, pero mi sujeto es ella, quien realiza la acción, ¿cierto? Entonces, ¿de quién predico? De ella. Puedo decir que ella alimenta a los gatitos, ella duerme todo el día, ella pasea por la ciudad, ella está en su clase de la pre, ¿no? ¿De quién estoy predicando? De ella. ¿Qué digo de ella? Que alimenta a los gatitos que tienen en casa. Muy bien. Y alimenta es mi verbo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Chicos? Sí, está claro. Sí, profe. Perfecto. Si me voy a la pregunta 3, digo, el bosque cuyos árboles son frondosos ha tenido que ser fumigado. El bosque cuyos árboles son frondosos ha tenido que ser fumigado. Alguien me dijo que es el bosque, otros me dijeron que es el bosque cuyos árboles son frondosos. Muy bien. ¿Cuál es el verbo acá? Ha tenido. Muy bien. No tengo aquí mi verbo en perífrasis, ¿cierto? Ha tenido. Ha tenido.
Entonces, ¿qué ha tenido que ser fumigado? ¿Qué ha tenido que ser fumigado? Mi respuesta es el bosque, ¿cierto? El bosque, pero no es cualquier bosque, es el bosque cuyos árboles son frondosos, porque cuyos árboles son frondosos está cumpliendo la función de modificador indirecto. Acá que tengo una proposición subordinada adjetiva que modifica indirectamente al núcleo de esta frase nominal sujeto, bosque, ¿no? Queda así, ¿sí? Y nos vamos a la siguiente oración y dice: ya no le aumentará el sueldo a Luis, el dueño de la empresa textil. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es el verbo? El verbo es aumentará, ¿cierto? Aumentará. Entonces, aumentará. Muy bien. Aumentará. Tercera persona. Singular. Muy bien. Y digo, ¿quién aumentará? ¿Quién aumentará el sueldo? ¿Quién aumentará? El dueño de la empresa textil. El dueño de la empresa textil, tercera persona, aumentará, tercera persona, singular, singular. Me voy a la siguiente pregunta. Dice, ¿fue reparado el moderno y costoso reloj de mi abuela? ¿Qué fue reparado? El moderno y costoso reloj de mi abuela. Y aquí también tengo una perífrasis de voz pasiva. ¿Sí? Así queda el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Muy bien. Si no hay preguntas, me voy a la siguiente diapositiva. Y tenemos las clases de sujeto. ¿Recuerdan que vimos la frase nominal y las clases de frase nominal? Pues es similar, no es exactamente igual, ¿no? Es similar. Veamos. Tenemos diferentes criterios de clasificación del sujeto. Uno de los criterios es por el número de núcleos. Por el número de núcleos decimos que la frase nominal la frase nominal por el número de núcleos es simple, la frase nominal sujeto, el sujeto es simple o es compuesto. ¿Cuándo es simple? Cuando solo tiene un núcleo, consta de un núcleo. ¿Cuándo es compuesto? Cuando tiene dos o más núcleos. Veamos los ejemplos. Un solo núcleo, frase nominal, sujeto simple. Los dirigentes de la región llegaron a Lima. El núcleo, dirigentes, uno solo. María, la coordinadora, nos ha felicitado. María. Un solo núcleo. Consta de dos o más núcleos. El pintor y el escritor realizaron una exposición. 1, 2. Pintor 1, escritor 2. Laura, Pablo y su hermano asistieron, ¿no? Asistieron Laura, Pablo y su hermano. Laura, Pablo y su hermano tiene 3 núcleos, por lo tanto es sujeto compuesto. Por la presencia o no del sujeto. Hay oraciones en las que el sujeto no aparece, no está en la superficie. Sin embargo, este puede ser identificado por la flexión amalgama que tiene el verbo. Entonces, esa clasificación se da
en sujeto expreso, sujeto tácito. El sujeto expreso posee presencia fónica y ortográfica, mientras que el tácito está superficialmente ausente. Tenemos sujeto expreso. Todos los espectadores rieron sin parar. Después de la cena, usted nos acompañará. Está presente ahí el sujeto. Y en cambio, el sujeto tácito dice, está superficialmente ausente. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que no exista, sí hay un sujeto, pero no está explícito. Expuso un tema de interés para nosotros. Yo digo, ¿quién expuso? El verbo me dice mucho, ¿cierto? Esa flexión amalgama ya me dice quién es el sujeto. No es lo mismo decir expuso un tema de interés para nosotros que expusieron un tema de interés para nosotros, ¿cierto? Si digo expuso un tema, yo ya sé que mi sujeto es un sujeto de tercera persona en singular. Y luego tengo acá, por su sinceridad es muy respetada. También tendremos acá que será tercera persona singular, ¿no? ¿Y por qué lo identifico? Por la flexión verbal. Luego tengo, por la presencia de modificador indirecto, puede ser incomplejo o complejo. ¿Cuándo es incomplejo? Cuando carece de modificador indirecto. El informe económico ya está firmado. Él recibió un gran premio. El informe económico. El núcleo informe tiene su adjetivo económico, tiene su determinante artículo, no presenta modificador indirecto. Él recibió un gran premio. Él, el pronombre, solo tiene núcleo este sujeto. Y cuando es complejo, va a presentar modificador indirecto. El libro de inglés, frase preposicional. Sara, tu abogada, aposición, modificador indirecto. Ahora, también podemos clasificar el sujeto por la voz en la oración. Si se trata de una oración de voz activa o de voz pasiva. Entonces, decimos que el sujeto es activo o el sujeto es pasivo. Entonces, ¿cuándo el sujeto es activo? Cuando éste realiza la acción. Aquel ingeniero supervisó la obra. Cuando es pasivo, cuando recibe la acción verbal. La obra fue supervisada por aquel ingeniero. Bien, preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vamos a los ejercicios. Reconozca la clase de sujeto en cada una de las oraciones. Tengo el primer caso, ¿no? El terno del novio fue confeccionado por Paola. El verbo fue confeccionado. ¿Qué fue confeccionado? El terno del novio, ¿cierto? El terno del novio. ¿Qué clase de sujeto tenemos aquí? Diremos, vamos a atender a todos los criterios, ¿ah? Por el número de núcleos, por la presencia o no, por la presencia de modificador indirecto, por la voz. Entonces, por el número de núcleos, ¿cuántos núcleos tiene? 1, digo, simple, ¿no? ¿Qué más? Ahora, ¿está explícito? Obviamente no, entonces esto es expreso. Disculpen, al revés, ¿no? Sí está explícito. Ya está. ¿Qué más? Expreso. Decimos, ¿presenta modificador indirecto? Sí. Entonces ahí diremos, ¿qué diremos? Que es
complejo, ¿cierto? Ahora, ¿está en voz activa o pasiva? ¿Es un sujeto activo o es un sujeto pasivo? Pasivo. Muy bien, pasivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recibe la acción, ¿cierto? Recibe la acción verbal. Muy bien. Así vamos trabajando cada una de las oraciones. Entonces, en la siguiente, a ver, me indica qué clase de sujeto tenemos ahí. ¿Cuál es el sujeto y cuál es la clase de sujeto? En el chat pueden hacerlo, ¿sí? Muy bien. Ya. Sujeto, unos expertos diseñadores, pero me dicen ahora la clase de sujeto. ¿Qué clase de sujeto tengo ahí? Pasivo. Ya, entonces la casa, ¿no? ¿Qué cosa me habían dicho? Unos expertos, ¿no? Unos expertos diseñadores de interiores. Entonces, ¿quiénes decoraron la casa? Unos expertos diseñadores. Entonces empiezo. ¿Cuántos sujetos, cuántos núcleos tiene? ¿Uno o más? Uno solito, ¿no? Entonces digo simple. Uno. ¿Qué más? Simple. Ya. ¿Es expreso? Expreso. Sí. ¿Qué más? ¿Es complejo? ¿Tiene modificadores indirectos o no? Sí, tiene conmigo. Ah, entonces es complejo. ¿Qué más? Aquí, ¿es pasivo o activo? ¿Cuándo es activo? Cuando realiza la acción, ¿cierto? En este caso, ¿quiénes realizaron la acción? Unos expertos diseñadores de interiores, ¿cierto? Entonces, ¿es activa o pasiva? Activa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando los escucho ahí calladitos, no dicen nada, ya me preocupa porque digo, de repente no está claro. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Miss. Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Será servida en mi boda una deliciosa y saludable cena. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué hablo? Una deliciosa y saludable cena. Muy bien, ¿no? Ya está, ahí. Eso es lo que me dice. Muy bien. Tipo de sujeto. ¿Cuántos núcleos tengo aquí? Uno. ¿Uno o más? Todos parecen muy deliciosos. No son Ya. así. A ver, ¿cuál es el núcleo? El sustantivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sustantivo ahí? ¿Uno o varios? Cena nada más. Cena, uno solo, por lo tanto, ¿es simple o compuesta coordinada? Simple. 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 Uno solo, simple. Muy bien. ¿Expresa o no expresa? Ahí lo vemos, está explícito.
explícito, ¿no? ¿Qué más? ¿Es compleja o incompleja? ¿Tiene modificadores indirectos? Es ¿Hay incompleja. modificadores? ¿Tiene modificadores indirectos? ¿Sí? ¿Cuáles son? No, no tiene. Entonces, cuando no tiene, ¿cómo se llama? Incompleja, ¿no? Incompleja. Lo estoy poniendo así nomás para que alcancen. Ya, y luego, ¿es activa o pasiva? ¿Quién realiza la acción acá? Pasiva, Miss. Pasiva, ¿no? Porque será servida por alguien. Perfecto. Nos vamos a la siguiente. A ver. Próximamente estaré por aquella linda ciudad. Aquí hacemos lo mismo, ¿no? Es tácito. Ya. ¿Quién estará próximamente por? ¿Cómo identificas que es tácito? Porque dice próximamente, así que creo que se está refiriendo a, o sea, diría yo próximamente estaré por aquella linda ciudad. Ya. Por el ¿Y verbo. cómo sabes que es yo? El verbo es el que indica. Porque el verbo está en Está en primera En persona. primera en primera persona persona. singular. y a futuro. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Sujeto. Vamos a ponerle todo porque nos alcanza, ¿no? Tácito. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la siguiente oración. Carla, el paquete será entregado la próxima semana. Simple, Ya, expreso, ya. Incomplejo. A ver, vamos a ir copiando. incomplejo Uy, miren ya todo lo que me dice. Simple, me y dice, activo. expreso, incomplejo, activo. A ver. ¿Cuál es el sujeto? Pasivo, Miss. ¿Cuál? Pasivo. Pasivo, no es activo. Pero ¿cuál es el sujeto? El paquete. El paquete. Entonces, el paquete, ¿no? El verbo será entregado, muy bien. Entonces digo, ¿cuántos núcleos tiene? Uno solo, simple. Está expreso, lo podemos ver ahí, es evidente. Incomplejo, no tiene modificadores indirectos. Y es pasivo, un sujeto pasivo, ¿por qué? Porque recibe la acción verbal, ¿no? Será entregado por alguien, ¿cierto? ¿Cuándo? La próxima semana. Seguimos con la siguiente oración. Dice, los diccionarios los forré ayer en casa de mi colega. Tácito, Miss. ¿Ya? ¿Y cómo lo identifico? A través del verbo, ¿cierto? Yo forré. La siguiente. La computadora y el celular de Pedro fueron formateados. La computadora y el celular. ¿Y el celular hasta ahí? De Pedro. Muy bien. Este es mi sujeto, ¿no es cierto? Sujeto. Ya está. ¿Qué sujeto tenemos ahí? Sujeto Compuesto. compuesto, Compuesto. expreso, Expreso, complejo. También. complejo, Ejo, muy bien. Y pasivo. 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 Perfecto. Como no me alcanzan, mejor lo saco ahí. Pasivo.
¿no? Entonces, lo que tengo que, no puedo pasar por alto que para verificar cuál es mi sujeto, yo debo reconocer el verbo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, así como hemos visto el sujeto, vamos a ver ahora el predicado. Decimos del predicado. Es todo lo que se dice del sujeto. Es la función de la frase verbal. ¿Cuál es la estructura? Tiene un núcleo que es un verbo y puede presentar complementos. Estos complementos tienen que ver con el tipo de frase verbal que tengo como predicado. Si es una frase verbal copulativa, tendrá como complemento un atributo, ¿no? Si es predicativa, puede tener un predicativo, puede tener un objeto directo, puede tener un objeto indirecto, circunstanciales, complemento, agente. Clases de predicado. Predicado nominal o predicado verbal. Si tengo un predicado nominal, tengo el verbo copulativo más un complemento atributo. Si tengo predicado verbal, tengo el verbo predicativo más los complementos que pueden ser objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, agente o predicativo. Veamos. Estuvo angustiada toda la tarde. Voy a inventarme incluso un sujeto, puedo hacerlo. Ella estuvo angustiada toda la tarde. Entonces tengo aquí verbo, su complemento atributo y puedo tener un circunstancial. Esa ha sido la mejor respuesta. Aquí está el sujeto, el núcleo del predicado y la mejor respuesta, el complemento atributo. La señora sujeto parece muy atenta, complemento atributo. Él va a estar feliz por tu regreso. El sujeto va a estar, núcleo del predicado, feliz, ¿no? Feliz es el complemento atributo, por tu regreso, complemento circunstancial. Entonces, en estas oraciones de predicado nominal, el núcleo de este tipo de predicado siempre va a ser un verbo copulativo. En las oraciones que tienen predicado verbal, investigó la causa del accidente. El verbo siempre es un verbo predicativo. ¿Qué investigó? La causa del accidente, objeto directo. Gina está usando tu laptop. Está usando, tengo el verbo predicativo. ¿Qué está usando? Tu laptop, objeto directo. Van a ser recibidos mañana. Ellos será mi sujeto, ¿no? Cuando, mañana, complemento circunstancial de tiempo. Ellos están bien en el parque. ¿Cómo están? Están bien. ¿Dónde? En el parque. Complemento circunstancial. Complementos en el predicado. Complemento atributo. Puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Los guía
las guías telefónicas fueron una excelente ayuda. Él está muy preocupado por la situación que vive. Braulio va a estar emocionado. Y tenemos el predicativo, que es un adjetivo. Él espera tranquilo en casa tu llegada. Los estudiantes ven entusiasmados al expositor. Trabajaron alegres en aquella oficina. Alegres es el predicativo, ¿no? Porque o modifica el sujeto o modifica el objeto directo. Cuando tenemos atributo, cuando mi verbo es un verbo copulativo. Cuando tenemos predicativo, cuando mi verbo es un verbo predicativo. Otros complementos en el predicado. Tenemos el objeto directo. El médico recetó varios jarabes. La niña abrazaba a su mascota. Su mamá nos saludó con afecto. Ella te admira desde siempre. La modelo nos obsequió una foto. En estos casos podemos ver el verbo recae en el objeto. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? Le hacemos la pregunta ¿qué? Al verbo, ¿cierto? ¿Qué recetó? Varios jarabes. ¿A quién abrazaba? A su mascota. ¿A quién saludó? A nosotros, nos saludó. ¿A quién admira ella? A ti, ¿cierto? ¿Qué obsequió? Una foto. Y el objeto indirecto es quien se beneficia o se perjudica de la acción verbal. El mecánico entregó el auto a su dueño. Compré un regalo para mis sobrinos. Yo me lavaré el cabello con ese champú. Ella nos entregó las llaves de la casa. Te daré pronto una sorpresa. Entonces, en cada una de estas oraciones, el objeto indirecto es el beneficiario de la acción verbal. ¿Está claro, jóvenes? Si está claro, vamos a ver ese ejercicio. Identifique el objeto indirecto y el objeto directo y el objeto indirecto en cada oración. Lo escribimos en el chat, ¿sí? ¿Cuál de las anteriores, Marieta? Discúlpame. Luego retrocedemos, ¿sí? Vamos desarrollando el ejercicio, luego voy a retroceder a todas.
nos, a ver. Tu participación de, ya. Vamos trabajando con lo que me van. Dice, uno, nos, me han dicho qué cosa es aquí. Objeto directo, ¿cierto? O de. Luego tenemos me dice que acá tu participación, me lo marcaron ahí, y nos, que confirmó tu participación. O de, y me dice o y. Muy bien. Las siguientes. Ya tenemos 3, me dicen C o I. Aquí este C, ¿es OI o es OD? ¿Qué dicen? Inés, Baña, Inés, ¿no? ¿Qué es? Ese C sería OD, ¿cierto? Porque Inés baña a Inés, ¿sí? OD. La siguiente. Oíme. OI, a ver qué decimos. Se los prestó incondicionalmente. C. Tenemos C. ¿Hay OD aquí o no? Dicen que el C es OI. Los, muy bien, los, ¿no? Les cumplirá la función de objeto directo. Aquí mucha atención, ¿no? En los ejercicios, en las pruebas, en los exámenes, cuando identificamos el objeto directo y ponemos el objeto directo como en tu participación, es muy evidente, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de identificarlo. Pero cuando aparecen los pronombres, muchas veces crea confusión, incluso ni los miramos, ¿no? Estamos mirando, o sea, ¿por qué? Porque a veces nos engañamos, no leemos, miramos, vemos palabras, ¿no? Una delante de la otra, una detrás de la otra, y analizamos de esa manera. Entonces, qué importante es leer para poder comprender de quién están hablando, qué están diciendo, quién se está beneficiando, y estar muy atentos a los pronombres, ¿no? Muy bien, 5. Odemis. OD. ¿Qué es OD? ¿Cuál es el OD? ¿Cuál es el OD? Liz. Alice, ¿no? Ellos la saludaron. La saludaron, perfecto, ¿no? Como ya vamos identificando diferentes formas de reconocer, ¿no? ¿Cómo reconozco el objeto directo? Pregunto al verbo, pero también reemplazo por los pronombres lo, la, dependiendo de. Dile a Laura tu propuesta laboral.
O de mis. OD, claro, podría ser. A ver, ¿cuál es el OD? A Laura o tu propuesta laboral. A Laura. Ya. A Laura. Tenemos a Laura por un lado. A ver, fíjense bien, ¿ah? Y tenemos tu propuesta laboral. Ay, lo junté. Ya. ¿Y qué función cumple tu propuesta laboral? Y también hay algo más, ¿no? Ya está. A ver. Di algo. ¿Qué es ese algo? Tu propuesta laboral, ¿cierto? Ese sería mi objeto directo. ¿Y a quién le vas a decir tu propuesta laboral? A Laura. ¿Y qué función cumple el E? Que es un enclítico. ¿Mm? Se reduplica el objeto indirecto, ¿no? Si yo digo, quito a Laura y digo, dile tu propuesta laboral, ese le es Laura. Pero acá estoy incidiendo en ello, por ello lo repito. Y esto sí es válido en la gramática del castellano. Cuéntame con toda confianza tu problema. Cuéntame, a ver, ¿qué cuenta? Tu problema, ¿cierto? ¿A quién? A mí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son aquí las funciones de me y de tu problema? Chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No se me pierdan, vuelvan aquí. Me están escribiendo de repente y yo estoy acá atenta. Ya me oí tu problema, de perfecto, ya se han cansado de hablar, ¿no? Entonces, me oí y tu problema, o de. Nos vamos a la siguiente. Me obsequió esta cartera de cuero. Me y ¿qué obsequió? Esta cartera de cuero. Funciones. Muy bien. Entonces tenemos oí
o de. Nos vamos entonces a continuar, ¿no? Complementos del predicado, también tenemos el complemento agente. El complemento agente siempre va a estar encabezado por la preposición por a la frase nominal. Entonces tenemos, las puertas metálicas van a ser instaladas por Raúl, ¿cierto? El complemento agente realiza la acción desde una posición del predicado. El texto será publicado por la institución educativa. Entonces puede ser una persona, pero puede ser también cualquier otro elemento, ¿no? Ahora, siempre estas oraciones van a tener el verbo en voz pasiva. Siempre. Y el verbo en voz pasiva implica verbo copulativo más participio. Copulativo más participio. Seguimos. El circunstancial. El circunstancial puede ser una frase nominal, puede ser una frase adverbial, puede ser una frase preposicional. El viernes próximo iremos al parque con Mateo. Los obreros sí trabajaron arduamente en esa vía. Para la cena no cocinamos mucho por falta de insumos. Julio viajaba en avión. Hoy te extrañé demasiado, madre mía. Entonces, estos circunstanciales pueden expresar tiempo y la pregunta para reconocerlo es ¿cuándo? ¿Cierto? ¿Cuándo iremos al parque con Mateo? El próximo viernes. Si es de lugar, la pregunta será ¿dónde, no? ¿Dónde, a dónde, por dónde? Entonces, ¿a dónde iremos el próximo viernes? Al parque. Para compañía, ¿cuál es mi pregunta? ¿Con quién? ¿Con quién iremos al parque el próximo viernes? Con Mateo. Entonces, en el primer caso tenemos circunstancial de tiempo, de lugar y de compañía. Los circunstanciales expresan, como dice su nombre, circunstancias, diversas circunstancias en las que se realiza la acción verbal. Los obreros sí trabajaron arduamente en esa vía. Aquí, ¿cuántos circunstanciales tengo? 3, igual como en el primer caso. Entonces, el primero, sí trabajaron, ¿cierto? Tengo un circunstancial de afirmación. ¿Cómo trabajaron? Arduamente, un circunstancial de modo. ¿Dónde trabajaron? En esa vía, circunstancial de lugar. Para la cena no cocinamos mucho por falta de insumos. Igual aquí nos vamos haciendo las preguntas, ¿cierto? El no es un circunstancial de negación. Nos vamos a, tengo mucho. ¿Cuánto cocinamos? Mucho, poco. ¿Por qué no cocinamos mucho? Por falta de insumos, causa, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué cocinamos? Para la cena, finalidad. Julio viajaba en avión. Hoy te extrañé demasiado, madre mía. ¿En qué viajaba? El medio. ¿Cuándo te extrañé? Hoy. ¿Cuánto te extrañé? Demasiado. Tiempo, cantidad. Realizamos los siguientes ejercicios, los hacemos en el chat, ¿sí?
Identifique la clase de predicado y sus complementos en cada oración. Sugiero que participen 9 estudiantes, 1 con cada oración. Vamos desarrollando. Nominal a uno mismo. Dime, no te entendí, disculpa. Nosotros estuvimos predicado nominal. Ya. Entonces, nosotros estuvimos predicado nominal, ¿no? Y si tenemos predicado nominal, ¿qué tendrías que identificar aquí? ¿Qué tendría que tener esta oración para decir que hay predicado nominal? ¿Cuál es el complemento obligatorio en predicado nominal? ¿Cuál es el obligatorio, el complemento atributo? ¿Cuál sería el complemento atributo ahí? Ya, entonces, ¿qué vemos? Que no puedo encontrar eso mientras que no haya un complemento atributo, que decimos que tenemos predicado verbal, ¿no? Estuvimos, el núcleo del predicado. ¿Dónde estuvimos? En casa de mi familia. ¿Cuándo estuvimos? El fin de semana. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un circunstancial de tiempo y un circunstancial de lugar. No tenemos un complemento atributo. Por ello no podría señalar que tengo, vamos a retroceder acá, que tengo predicado nominal, ¿sí? Entonces, para que haya predicado nominal, no lo olviden, tengo dos cosas. Por un lado, el verbo copulativo y por otro lado, tiene que haber obligatoriamente un complemento atributo. Ya, vamos, sigan trabajando. A ver, vamos a ver acá. Me dicen predicado nominal, 2 predicado verbal. 2 predicado verbal. Está evaluando a los trabajadores. Está evaluando es el núcleo, ¿sí? ¿A quién está evaluando? A los trabajadores, ¿no?
que tengo predicado verbal. Y aquí, ¿qué función está cumpliendo los trabajadores? Objeto directo. Ahí tienen el objeto directo, ¿no? Aquí le voy a poner entre paréntesis, circunstancial y circunstancial. Ya sabemos que es el circunstancial de tiempo y el de lugar. Y aquí tenemos núcleo y tengo el objeto directo. Ya. Un niño nos miraba muy afligido desde su ventana. Ahí, ¿predicado verbal o nominal? Esa es la número 3, ¿no? Predicado verbal. Muy bien. Entonces, miraba, ya, muy bien. Entonces, nos miraba muy afligido desde su ventana. Aquí está. Digo, miraba, es el núcleo, ¿cierto? Vamos a ponerle en otro color. El núcleo no lo estoy mencionando, solo los complementos, ¿no? Entonces, nos miraba. ¿Qué tenemos ahí? Nos, objeto, directo. ¿Cómo nos miraba? Muy afligido. Aquí tengo complemento predicativo, ¿cierto? Complemento predicativo. ¿Qué más tengo? Desde su ventana. Desde su ventana, ¿qué tengo ahí? Complemento circunstancial. Muy bien. Siguiente. Hemos estado buscando nuestra partida de nacimiento. Cuatro, a ver, cuatro, ¿qué dicen de cuatro? Hemos estado buscando. ¿Qué estoy predicando? Una búsqueda, ¿cierto? Entonces digo, ¿cuál es mi verbo? Hemos estado buscando. ¿Qué hemos estado buscando? Nuestra partida de nacimiento. ¿Qué tipo de predicado tengo aquí? Me olvidaba de poner esto. Predicado verbal. Aquí también diré, tengo predicado verbal. ¿Qué complemento tengo? Aquí solo tengo un complemento, objeto directo. La siguiente, 5. El chofer maneja su auto a gran velocidad en esa vía. Identifico el verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Maneja. ¿Qué maneja? Su auto, ¿no? O de. ¿Cómo? A gran velocidad. ¿Dónde? En esa vía, ¿no? Entonces, muy bien. Predicado verbal, predicado nominal. Predicado verbal. Muy bien. Entonces tenemos objeto directo, ¿sí? Circunstancial, circunstancial. Nos vamos al siguiente. El domingo estuvimos preocupados en la clínica. El verbo estuvimos.
¿Quiénes estuvimos preocupados? Nosotros. ¿Cómo estuvimos nosotros? Preocupados. Muy bien. Entonces digo, preocupados. Primero acá, ¿qué predicado es? Tengo el verbo estuvimos, pero sí cuento con un complemento atributo, ¿cierto? Entonces digo, tengo el domingo, complemento circunstancial de tiempo. Acá preocupados, complemento atributo. Más, ¿dónde? En la clínica, complemento circunstancial de lugar. Nos vamos a la siguiente oración. Te los entregaré mañana, querida amiga. El verbo entregaré. ¿Verbal o nominal? Verbal. Verbal. Predicado verbal. Complementos circunstanciales. Complementos que tengo, disculpen. Te. Otro. Los. Mañana. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿qué función cumple? A ti. Es el beneficiario, objeto indirecto. Los, ¿qué será ese los, no? Libros, regalos, ¿qué será? Los será objeto directo. Y luego tengo el circunstancial. En la siguiente oración, debe ser más participativo, hijo mío. A ver. Aquí, ¿verbal o nominal? ¿Cuál es el verbo? Debes de ser. Debes de ser. Y aquí debes de ser más participativo, ¿qué función cumple? Les diría aquí sí, porque tengo un predicado nominal. Ahora, más participativo, complemento atributo, ¿cierto? Ahí está. Escuchó atónito todas las recomendaciones. Escuchó. ¿Cómo escuchó? Atónito. ¿Qué escuchó? Todas las recomendaciones. Entonces, como ven, son pequeñas estructuras dentro de una estructura que van cumpliendo una función. Entonces, ahí tenemos un predicado verbal. Y los complementos, atónito, el atónito como atónito, que tengo complemento predicativo. Y objeto directo. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Es una pregunta en las 6. Las 6. Ay, no hemos señalado, ¿no? Aquí, ¿cuánto? A ver, lo primero teníamos el complemento circunstancial el domingo, ¿sí? No, nosotros estuvimos, ¿cómo estuvimos? Preocupados. Preocupados es complemento atributo de nosotros, ¿no? Un adjetivo. ¿Dónde? En la clínica. Circunstancial del lugar. ¿Sí? Es verbal. Disculpa, nominal. Estoy explicando y acá dice otra cosa. Nominal. Está bien. Así. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya me estaba confundiendo.
Claro, porque preocupados es el complemento atributo, ¿no? Y cuando tiene complemento atributo, necesariamente estamos hablando de una oración de predicado nominal. ¿Sí? Muchas gracias, pero qué bueno, ¿no? Que estés muy atento. Entonces, profesora, Vamos a... para que Sí. sea nominal, sí o sí tiene que tener el complemento atributo. Exacto. Cuando el verbo copulativo no aparece con complemento atributo, está funcionando como un predicado verbal. Para que sea nominal necesariamente verbo copulativo, complemento atributo. Puede tener circunstanciales, pero puede no tenerlos. Lo necesario, lo que exige es verbo copulativo más complemento atributo, que puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Ya me está todo claro. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a pasar, vamos a dejar de presentar esto y vamos a pasar a ver la separa. Las preguntas, ¿no? Esta. Hoy ya no puedo presentar nada, creo. A ver acá. Ya está. Tenemos las preguntas. ¿Las pueden ver, chicos? Estoy presentando. ¿Se puede ver? Sí se ve, Miss. Ya. Vemos la pregunta 5, ¿sí? Leemos, desarrollamos, a ver. Según la estructura que presente, el sujeto puede ser clasificado como simple, compuesto, complejo, incomplejo, activo, pasivo. De acuerdo con lo afirmado en el enunciado, estimados alumnos, durante las vacaciones todos los estudiantes de la especialidad de bibliotecología asistirán a las charlas psicopedagógicas. El sujeto es clasificado como. ¿Cuál es mi sujeto ahí? El tema. ¿De quién estoy hablando? De todos. Todos los estudiantes de especialidades de biblioteca, no sé. Exactamente, ¿no? Y todos los estudiantes de la especialidad de bibliotecología, a ver, tenemos ahí un sujeto. ¿Incomplejo? No, porque tiene modificador indirecto, ¿no? Que es de la especialidad de bibliotecología. No puede ser. ¿Es activo? Sí, muy bien. ¿Es incomplejo? Ya hemos dicho que no. Nos vamos a la siguiente. ¿Es complejo? ¿Tiene un núcleo o varios núcleos? Veamos la siguiente. ¿Es compuesto? Es decir, tiene más de un núcleo. ¿Es complejo? Muy bien. Clave. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la clave? La respuesta. C. La C, ¿verdad? La C es nuestra respuesta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta y nos vamos a la pregunta 7. El predicado es la representación funcional de la frase verbal y dependiendo del tipo de verbo que tiene como núcleo. Es clasificado como nominal o verbal. El predicado nominal se caracteriza por presentar verbo copulativo más complemento atributo, obligatoriamente. De acuerdo con lo señalado, marca la opción donde hay este tipo de predicado. ¿Qué tipo de predicado nos piden? Predicado nominal. A ver, ¿en cuál está?
respuestas. Chicos, ya no tenemos tanto tiempo, así que tenemos que... Veo los verbos, ¿no? La primera, que el parque ecológico está protegido por alguien. Entonces, ¿cuál es mi verbo? Está protegido. El precio del combustible se ha elevado. Ha elevado. Los responsables están siendo juzgados. Están siendo juzgados por alguien. Ustedes han de ser buenos profesionales, ¿cierto? A ver, ahora, ¿cuál es la clave? La D, Miss. La de han de ser. Ustedes, sujeto, complemento, han de ser verbo copulativo en perífrasis y buenos profesionales sería el complemento atributo. Nos vamos a la pregunta 11. Algunos complementos indican las diversas circunstancias en que ocurren los eventos verbales. Dependiendo del significado que conllevan, se dividen en diversas clases. Lea los siguientes enunciados e identifique la alternativa donde lo subrayado es complemento circunstancial. Donde lo subrayado es complemento circunstancial. La D. La D, con cuidado, ¿no? ¿Cómo conducía? Con cuidado, la D. ¿Y qué pasa con A? Estoy hablando de esta tarde, es sujeto. Las noches de luna, sujeto. Y enojada, ¿cómo llegó? Enojada, complemento predicativo. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta, pregunta 12. Dice, lea los siguientes enunciados e indique la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad. VF. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Con esta realidad desaparece todo un patrimonio cultural e intelectual. Las sociedades multilingües y multiculturales transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible a través de sus lenguas. Uno, el tipo de predicado que presenta la primera oración es nominal. ¿Cuál es el verbo? Encuentra, ¿no? ¿Cómo se encuentra cada vez más? Encontrarse, se encuentra. Entonces, eso es falso. Y falso hay en A, en C, en A y en C. Muy bien. Nos vamos a la siguiente. Todo un patrimonio cultural e intelectual es el sujeto de la oración. Desaparece, ¿qué desaparece? Todo un patrimonio cultural. ¿De qué hablamos? De todo un patrimonio. Eso es verdadero. En ambas es verdadero A y C. Nos vamos a 3. Los verbos de la última oración son predicativos transitivos de la última oración. Vamos a ver.
Aquí. Las sociedades multilingües y multiculturales transmiten preservan. ¿Qué transmiten? Algo. ¿Qué preservan? Algo. Son transitivos, predicativos transitivos, verdadero. Aquí ya me voy a una sola respuesta, C. Las sociedades multilingües y multiculturales es sujeto compuesto. ¿Cuándo es compuesto? Cuando tiene dos núcleos. ¿Cuál es el núcleo en este sujeto? Sociedades. Por lo tanto, no es compuesto. Eso es falso. ¿Cuál es mi respuesta? C. ¿Cierto? Profe, vamos terminando, por favor, y Muy estamos bien, en horario de jóvenes. receso. Muchísimas gracias. Los dejo. Hasta la próxima semana.